Queridos amigos y hermanos de Edificando en la Fe, les saludo una vez más el hermano en el Mesías Jesús, Edwin Mauricio Alza, para compartir con ustedes bajo el tema Jesús, Rey de Israel para siempre. Los sabios de Oriente llegaron preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Ellos habían visto la estrella que, según la profecía de Balaam, anunciaría al rey más grande de Israel. Números 24:17. Allí se halla la profecía de Balaam. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Es decir, se está hablando aquí, y esta profecía de Dios dada a Balaam habla precisamente del Mesías como rey de Israel. Como vemos aquí, saldrá estrella de Jacob, cetro de Israel. Herodes y los escribas identificaron al rey israelita por excelencia con el Mesías largamente esperado por los judíos. Entendían que este era un escrito en el libro de Números, un escrito mesiánico. Dice, y este es un registro ya en el Nuevo Testamento, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque eso es nuestro Señor Jesús, el rey de los judíos. Recuerden ustedes ese título o cartel que pusieron encima de la cabeza de nuestro Señor crucificado. Tenía también esta leyenda, rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dijeron los magos venidos de Oriente, porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, los que más sabían de estas cuestiones de la escritura, les preguntó Herodes dónde había de nacer el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el elegido, el escogido, el rey escogido por Dios. Los sacerdotes y escribas presentaron a Herodes la profecía de Miqueas para probar que el rey bendito nacería en Belén, la ciudad del rey David. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, amo, Señor, dominador en Israel. Estamos leyendo y vemos rey de los judíos, cetro de Israel, Señor de Israel. El Señor Jesús tiene esta promesa. Ahora vea, Zacarías, el sacerdote, inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios, identifica al poderoso Rey Salvador en Lucas 1:58. Y cito, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nuestro Padre Celestial es el primer redentor de su pueblo. Ahora dice, y nos levantó un poderoso Salvador. Esto de levantar un poderoso Salvador tiene que ver con que alguien nazca para ese propósito, según Dios. Nos levantó un poderoso Salvador, es que Él lo trajo a la existencia, Él le ayudó y le proveyó todo para que crezca y llegue al tiempo de la madurez, y luego se presente, maduro ya, adulto, para ministrar. Entonces nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Porque nuestro Señor Jesús es de la línea real, de la casa de los reyes, de la casa de David. El ángel habló a los pastores de ovejas sobre el rey nacido en la ciudad de David. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, note, en la ciudad de David, la ciudad del rey David, un Salvador que es
Cristo el Señor o el Señor Cristo o, mejor aún, el Señor Mesías, el largamente anunciado, el largamente esperado Rey de Israel, que según ellos entendían por las profecías de los profetas, llevaría a Israel a la gloria. Me refiero a ser el país más poderoso, ser el pueblo más poderoso de toda la faz de la tierra. Simeón entendió que había visto al ungido de Jehová, o sea, al Cristo o al Mesías. Eso es lo que significa Cristo o Mesías, ungido, escogido, uno sobre el cual se derrama aceite en señal que ha sido escogido para un propósito por Dios. Entonces, Simeón entendió que había visto al ungido de Jehová, al Cristo, al Mesías, el rey escogido por Dios, según Lucas 2:26. Y le había sido revelado a Simeón por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor Dios, al ungido de Jehová. Nuestro Señor Jesús tiene este título y este nombre, el ungido de Jehová. La pregunta de los apóstoles al Señor Jesús resucitado sobre si restauraría el reino a Israel tiene implícito el concepto que Jesús tiene que ser el rey de Israel. ¿Nota? Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Notan ustedes? La pregunta es excelente. El Cristo resucitado les había enseñado acerca del reino de Dios durante 40 días después de esta gloriosa aparición resucitado. Les enseña sobre el reino de Dios y ellos, como buenos alumnos, le hacen una pregunta tocante al tema que había sido enseñado con exquisitez y abundantemente durante todo ese tiempo. Y le preguntan ellos, y bueno, si se va a restaurar el reino a Israel y si Jesús va a ser el rey de Israel, entonces tú, como el rey escogido, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Desde luego, la respuesta les da a entender a ellos que eso todavía se halla en el futuro, que no iba a ser inmediatamente, sino que todavía pasando un tiempo. Pedro anuncia a Israel que Jesús es el heredero del trono de David. Veamos Hechos capítulo 2, versículo 30. Dice, pero siendo profeta, refiriéndose a David, pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, o sea, al Mesías. Luego dice, para que se sentase en su trono, ¿nota? Para que se sentase en su trono. Y aquí me viene a la memoria aquella palabra de el ángel Gabriel, cuando se dirige a María y le dice, ¿quién era este ser que estaba naciendo y qué trono debía ocupar o qué grado iba a tener por las misericordias de Dios? Eso se halla en Lucas. Allí podemos leer nosotros en el 1:32, o sea Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Así el Padre Celestial lo proclamó después de su muerte, no negándose él a ser obediente al Padre hasta la muerte. Entonces el Padre lo engrandeció, lo exaltó hasta lo sumo. Por eso dice, este será grande. Así como Pablo dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amigos queridos, estas palabras de Gabriel a María son palabras poderosas y definitivas.
Nuestro amado Señor Jesús es el descendiente de David que se va a sentar en el trono de David. Pero allí dice algo muy maravilloso en el verso 32, Lucas 1:32. Dice que se sentará en el trono de David, pero que reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre Israel, sobre la nación de Israel. Ciertamente, sobre la nación de Israel, pero aquel Israel que se reconcilie con nuestro Dios por medio de reconocer al Mesías, el Señor Jesús, cuando nuestro Señor Jesús retorne a esta tierra para inaugurar el reino de Dios, poniendo a Israel como cabeza de naciones. Así sucederá. Dice que reinará sobre la casa de Jacob. Y dice allí también que en el verso 33, Lucas 1:33, recuérdalo siempre. Reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. O sea, no hay equivocación. Allí está claro que nuestro Señor Jesús reinará para siempre y su reino no tendrá fin. Él volverá a esta tierra para reinar desde Israel a todo el mundo y sus colaboradores serán pues sus fieles seguidores resucitados o transformados vivos en su retorno, en su venida, para que ellos acompañen al Señor Jesús en ese gobierno único, el único gobierno que tendrá éxito en el futuro. Ningún gobierno ha tenido éxito hasta hoy, pero ese reino tendrá ese éxito. Y los fieles, el cuerpo de nuestro Señor Jesús, o la novia o la esposa de nuestro Señor Jesús, nosotros, y lo digo por confianza en que Dios me sustente hasta aquel día, nosotros colaboraremos con el Mesías para su reino sobre todas las naciones en aquel día. Pero Israel reconciliado con Dios a través de reconocer al Mesías Jesús, Israel será cabeza de naciones y el Señor Jesús reinará sobre la casa de Jacob. ¿Dónde? Seguramente en la ciudad que Dios escogió, en Jerusalén, y reinará para siempre. Así que, igual que Lucas en Hechos 2:30, les vuelvo a leer con gozo, pero siendo profeta David y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono, lo mismo que dice aquí Gabriel y lo mismo que Dios le prometió por el profeta Natán a David. Todo esto es maravilloso. Recuerde usted aquellos que recibieron al Señor Jesús con entusiasmo en su entrada triunfal a Jerusalén, en su ministerio histórico. Ellos decían, bendito sea el reino de nuestro padre David que viene, porque estaban conectando allí al Mesías como uno que se sienta o es la continuación, entre comillas, del reino de David. Un rey muy recordado y muy amado por el pueblo de Israel. En la Biblia se nos da a entender las virtudes de este hombre de Dios. Pues sí, amigos queridos, todo esto nos enseña que el Mesías de Israel era esperado para encargarse del reinado sobre la nación israelita. A nuestro Señor Jesús le espera un futuro como rey de la nación, que será cabeza de las naciones en su reino eterno. Sobra decir que ninguno de todos los involucrados sabían, ni estaban enterados, ni se imaginaban un futuro subiendo al cielo. Esa idea no estaba en la mente de ningún israelita, sino la idea de la esperanza, como dice Pablo, de servir a Dios constantemente, día y noche, allí, en el lugar que Él escogió. O como dijo el Señor Jesús, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Dijo para que donde yo estoy, cuando habló esto en Juan 14, estaba en Jerusalén, estaba en el lugar que le corresponde a Él, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Queridos amigos y hermanos, edificando en la fe volverá para continuar bendiciéndonos y gozando y disfrutando de la palabra. Hasta la próxima.